Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Salude al que está a su lado y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Familia, Dios les bendiga a todos grandemente. Qué alegría compartir con ustedes hoy, domingo, día del Señor. Qué alegría compartir una palabra de fe que va a levantar tu ánimo, que te va a empoderar y que te va a ayudar a no esperar que las cosas pasen, sino a marchar por fe. He titulado este mensaje Una marcha de fe. Y por supuesto que quiero darle una aplicación a lo que vamos a hacer, pero también quiero darle una aplicación en el sentido de darle seguridad y firmeza a aquellos que están persiguiendo objetivos, retos, desafíos de fe que humanamente dicen: pastor, esto es muy duro lograrlo, esto es muy duro alcanzarlo, humanamente no puedo, presupuestalmente no hay capacidad, pero una palabra de Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Aquellos que están frente a retos que parecen muros de contención, que son duros de derribar, pero que necesitan una palabra y a través de esa palabra comprender que no se trata de razonar cómo Dios lo hará, solamente se trata de creer que si Dios lo dijo, hecho está. Y por eso, basado en Hebreos capítulo 11, versículo 30, y después vamos a leer Josué capítulo 6 del versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo esta marcha de fe es una dosis de determinación para nosotros de actuar en lo que Dios nos ha hablado. Yo quiero que sepas que llegó el momento de hacer lo que Dios ya te dijo que te había entregado. Dios ha venido hablando hace muchos años a nuestras vidas. Dios ha venido hablando a mi vida. Por años tengo escrito lo que Dios me ha venido hablando. Y a veces lo que sucede es que uno, hasta que no ve el viento a favor, como que no empieza a actuar y a caminar en el cumplimiento de esas promesas. Y es normal que uno, como ser humano, espere a que visiblemente se vean las cosas para hacer lo que tenemos que hacer, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente, en las escenas de fe y en los escenarios de milagro, la gente actuó con todo el viento contrario. La gente actuó en escenarios de imposibilidad. La gente actuó cuando las cosas no iban a funcionar. Y yo creo que el evangelio de Cristo, quienes profesamos la fe en Cristo, quienes caminamos a la palabra, tenemos que tomar una decisión de caminar diferente, de no esperar acciones correspondientes cuando todo esté hecho, cuando todo esté listo. No, porque yo por la palabra encuentro que el pueblo de Dios, los héroes de la fe, incluso los que están en este panteón de Hebreos 11, que son destacados por la fe, hicieron cosas no porque pudiesen suceder, lo hicieron por fe. Y quiero inspirarte a que marches por fe, a que conquistes ese proyecto por fe, a que conquistes esa familia por fe, a que des pasos aunque no parezca a favor la situación, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe, en su definición precisa, dice que tener fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La fe no dice que tienes que hacer algo cuando ya lo ves. No, todo lo contrario. Debes tener una certeza de lo que tú estás esperando. La certeza es la garantía de una palabra que fue soltada sobre tu vida y la convicción de que eso se va a cumplir aunque tú no lo veas. Y en esto que sucedió en la toma de Jericó, yo veo una actitud de fe que tú y yo tenemos que imitar. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando uno lee eso, entonces uno dice, wow, tremendo, cayeron los muros de Jericó. Supongamos que usted no sabe la historia de Josué y usted está leyendo el Panteón de la Fe en Hebreos 11 y usted llega a esa descripción. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber sido rodeados 7 días. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué se imagina usted? ¿Usted se imagina que se fueron una cantidad de constructores, ingenieros, obreros, agarraron dinamitas, retroexcavadoras, hachas, martillos, rodearon esos muros y lo derribaron? ¿Sí o no? No, pero a lo bien, ¿quién se imagina eso? Digamos, si no conoce la Biblia, usted dice, venga, ¿cómo es esta vuelta? ¿Cómo fue que rodearon y todo? No, yo me imagino, usted conversando con, yo me imagino que se fue un grupo de gente y le metieron dinamita a esas paredes y se cayeron, ¿cierto? ¿Usted piensa desde dónde? Desde la lógica, ¿sí? Usted nunca va a decir sin conocer la historia, no, eso fueron un poco de locos que rodearon la ciudad 6 días y después de la séptima vuelta sonaron unos cuernos de carnero y ahí, mejor dicho, en medio de las babas empezó a haber un mover de Dios y se cayeron los muros. Usted nunca va a pensar eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No, usted le mete lógica al asunto. Ese es el problema, que hay cosas que nosotros están esperando que pasen lógicamente y hay cosas que lógicamente no van a pasar, porque la mente nos juega algo muy en contra, y es que siempre apuesta a la razón, al raciocinio, para entender que algo puede suceder como yo creo que lógicamente puede pasar. Pero miremos cómo fue el asunto. Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo estaba la ciudad? No hay la más mínima posibilidad de ingresar ahí. Cerrada. O sea que humanamente no se puede. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ay, ahí sí están en un problema. Porque además Dios es tan atrevido que le dice, mira, como si el otro fuera ciego. No, Dios no le estaba diciendo, mira con tus ojos naturales, mira con los ojos de la fe que yo ya te la entregué. Hay momentos donde tú tienes que confrontar la realidad con la verdad. La realidad dice que la ciudad está cerrada, muy cerrada, y que ahí no se puede entrar. Y el asunto es el siguiente. Josué, en el contexto bíblico, está liderando lo que es el proceso de la conquista de la tierra prometida. Dios le había dado una palabra al pueblo de Israel que le daría una tierra y que, mejor dicho, todo lo que pisara la planta de los pies era de ellos, que nadie les podría hacer frente en todos los días de su vida, y que así como la gloria de Dios había estado con Moisés, estaría con él. Solo tenía que esforzarse, ser muy valiente, nunca olvidarse del libro de la ley, sino de día y de noche meditar en él, y de resto lo hacía Dios. Esa era la promesa. Muchos años de espera. Josué lidera al pueblo para la conquista, pero la ciudad principal era Jericó. Diga conmigo, Jericó. Porque si ellos entraban a Jericó, entrando a Jericó, lograban dominar, después de conquistar, la ciudad más estratégica y más fortificada el resto del territorio de Israel. El problemita es que para entrar a esa ciudad tenían que bajarse unos muros gigantes, fortalecidos, que se habían edificado precisamente para que nadie pudiera entrar. Incluso Jericó estaba tan segura de que Israel no podía entrar ni dominar, que nadie salió. Veían a los israelitas por ahí dando vueltas. Déjelos saber cómo entran, déjelos saber cómo se desgastan. Nadie salió, porque cuando había una amenaza, lo que decían las estrategias militares es que uno del ejército
que estaba en peligro salía a negociar. Por eso es que Jehú, muy avión, cada vez que enviaban uno de esos a negociar, se lo jalaba para él. Pero aquí no salía nadie porque dijeron: de aquí que esta gente entre, no hay la más mínima posibilidad. Ya todos están en el escenario, están en la historia, están en la película. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Cómo está la ciudad? Pero había una palabra. Yo no sé qué estado de posibilidad tiene la promesa que Dios te ha dado, pero lo único que puedo decirte es que hay una palabra de Dios. Yo no sé qué tan viable sea el sueño de Dios en tu vida. Yo no sé qué tan posible sea que ese proyecto salga. Yo no sé qué tan lógico sea que tu hogar sea restaurado. Yo no sé qué tanta posibilidad exista de que pase algo sobrenatural en los próximos meses que estás pidiendo por tu familia, por tu casa, por tu matrimonio, por tus hijos. Pero lo único que yo puedo decir es que contra la realidad que tus ojos ven, hay una palabra de Dios. Y si hay una palabra de Dios, yo puedo decirte, no es que va a suceder, ya sucedió. Eso es muy poderoso. Jehová dijo: mira, yo he entregado en tu mano, pero es que no dice entregará, está en paz. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Instrucción: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos. Ahí tiene su retroexcavadora. 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Imagínense a lo que olía eso. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Diga conmigo: estrategia. ¿Qué hizo Josué? Armó todo el ejército, les dio la instrucción. Yo me imagino a la gente que estaba escuchando la instrucción de Josué. Este man sí está loco. Primero nos hizo hacer sacrificio, después nos agarró allá en Gilgal y nos circuncidó a todos. Y ahora que es que venga, que no, que es que unas trompetas y que bocinas y que nos van a tragar esos que están allá adelante. Tuvo alguien que haber dicho este tipo, porque es que las estrategias de Dios son ilógicas, no convencionales, no convenientes, inusuales, y todas se basan en lo sobrenatural. Yo cuando miraba la finca donde estamos haciendo los encuentros, yo digo, yo todavía como que me levanto y como que me lavo los ojos, me pellizco, digo, y el Señor me dice: esto es verdad. Este lugar fue edificado, fue construido con los miles de millones de pesos para entregártelo. Punto. Ya. Yo sí, Señor, perdona mi incredulidad. Es verdad. Y cuando duermo siento que me despierto allá en Sasaima con ese calor, y cuando vuelvo y me despierto estoy en tremenda habitación. Porque hay cosas que Dios hace que nunca tendrán espacio en tu mente y en tu razón. Nunca. Y por eso para algunos, lo decía Pablo, el evangelio es locura, para otros es poder de Dios. Después de que tira la estrategia, los organiza. Versículo 10, Josué manda al pueblo, les dice: no griten, que no se oiga su voz, que no salga palabra de ustedes, calladitos hagan lo que yo les digo. Dígale que está a su lado: calladito haga lo que Dios dice. Calladito se fue. Y en efecto, cuando hicieron lo que Dios les dijo, versículo 20, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 3 lecciones le voy a dejar hoy para que usted aprenda a marchar en fe. ¿Está listo para marchar en fe? Yo quiero hablarle a la gente que recibió una idea de Dios, que recibió como un sentir en su corazón, que empezó como a plasmar algo, que empezó como a visualizar algo, pero como que hay otra voz que le dice: usted está loco, ¿cómo se le ocurre que eso va a pasar? ¿Sí? Hay unas imaginaciones. Por eso es que la vida devocional es tan importante, buscar a Dios de madrugada, leer la palabra,
porque eso filtra lo que usted siente y lo canaliza a lo que es de Dios. Yo quiero que hoy esa gente que empezó como a escribir, a visualizar, a pensar, a decir como qué tal si empezamos a exportar hacia Brasil, qué tal si empezamos a exportar hacia Ecuador, hacia México, qué tal si nuestro producto empieza a comercializarse en todo el territorio nacional, qué tal si ya no es un local sino 10 locales, y usted empieza como a pensar. Y hay otra voz. ¿Ustedes vieron Tentaciones alguna vez? Yo cuando era niño, yo era de la época de Tentaciones. Yo no soy tan viejo aunque tenga poco pelo. ¿Usted se acuerda que en esa película, no era una novela, era una serie? ¿Una serie? ¿Una novela? Yo veía novelas. ¿Se acuerda que había un angelito que hablaba? ¿Se acuerda? Hablaba al oído. Y se venía la hermana esa jezabélica, ¿cómo se llamaba esa? Yo no sé por qué siempre ponen al diablo sexy si el diablo es horrible, hermano. Pero era una mujer así esbelta, ¿no? ¿Cómo se llamaba el diablo? Uy, cubro con la sangre de Cristo a Salomé. Pero sí era una diabla, ¿sí o no? Y el ángel hablaba aquí una cosa y el diablo hablaba otra. ¿Se acuerda? ¿Ustedes no vieron eso? Bueno, después busquen YouTube. Pero en lo espiritual eso es muy similar, muy similar. No estoy diciendo que es así, pero sí hay voces que hablan desde diferentes espacios. Pero cuando hay una voz de Dios, la incredulidad empieza como a contrarrestar esa ilusión. Pues bueno, eso fue lo que le pasó a Josué. Josué se para, va con todo el ejército, acaba de circuncidarlos, acaba de hacer altar, acaba de hacer sacrificio. Los sacerdotes van adelante con el arca, las aguas se abren cuando ¡pum! Se estrella con Jericó. Y cuando se estrella con Jericó, entonces viene la palabra de Dios: no te preocupes, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y sus varones de guerra. Mira, lo primero que tienes que entender es que lo que parece cerrado, imposible e inalcanzable, por la palabra de Dios, Dios ya te lo entregó. Es muy complejo hacer algo cuando desde tu convicción tú no sabes que eso ya lo ganó Dios. Por eso es que no lo haces. ¿Alguien está entendiendo? Había una palabra de Dios, y esa palabra de Dios tiene que darte la vehemencia y la audacia de actuar aunque tus ojos no puedan ver lo que Dios te ha hablado, porque esas son las acciones de fe. Por eso yo he venido a decirte en esta mañana: Dios no te ha dicho a través de esa promesa que de pronto lo hará. No. Si tú lees el versículo 2, la Biblia dice: yo te he entregado. Está en el pasado. He venido a decirte que lo que un día Dios habló a tu vida, en la eternidad ya sucedió. Ya sucedió. Lo único que tienes que hacer es dar pasos de fe. Porque cuando ya lo aplico a la ciudad, parece que hay murallas que edificaron gobiernos perversos que nos permiten pensar que es imposible que este país sea transformado por los principios bíblicos. Hay murallas construidas a través de ideologías que desconocen la palabra de Dios, que hace pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Parece que le da miedo a esta generación defender la familia compuesta por un hombre y por una mujer. Parece que le da miedo a esta generación defender que en el vientre de una mamá no hay un saco de células, hay una vida, y que eso hay que respetarlo porque es la soberanía absoluta de Dios. Parece que le da miedo a esta generación entender que hay principios, hay postulados bíblicos, que unos sectores los reconocen, otros no, pero esas murallas se tienen que derribar desde una palabra dada por Dios para dar pasos de fe que nos den seguridad de conquista, de firmeza, de alcance, de logros sobrenaturales que en los próximos meses tú vas a tener. ¿Hay alguien que está recibiendo esto en su corazón? Lo que había estado cerrado por años, Dios lo puede abrir con una marcha de fe.
lo que había estado bloqueado por generaciones, Dios te lo puede entregar por un acto de fe, por un impulso de fe. ¿Cuántos están listos para dar un impulso de fe? Número 2. Además de entender que por la palabra Dios ya te lo entregó, aunque eso esté cerrado, recuerda, aunque eso esté cerrado, la palabra de Dios ya está soltada y va a pasar. Número 2. Obedece en silencio y camina en la estrategia que Dios te ha entregado, por más ilógica que parezca. Y aquí quiero hablarte de obediencia a la estrategia ilógica que Dios te entregó. Porque cuando yo miro la palabra, miro unas cosas tan ilógicas que me permiten creer que lo ilógico no solo es efectivo, sino que viene de Dios. Le pongo un ejemplo. En el momento que Israel estaba siendo amenazada y aterrorizada, la estrategia militar conveniente de Israel eran ejércitos organizados, listos para ir con espada, jabalina, escudo, pavés, destruir a ese enemigo gigante que tenía aterrorizada la ciudad. ¿Qué pasó? Dios dijo: nada de eso me sirve. Venga, agarramos a un chino pastor. Ve ese peladito, ese pastor, ese jovencito, venga, tráigalo, detrás de las ovejas, tráigalo. Rechazado por la familia, venga, tráigalo. Llame al profeta, únjalo. El tipo es bueno para bajarse los osos y los leones cuando se querían tragar las ovejas. Ese me sirve. Párese en línea de batalla. Agarre una piedra. Y él no había estudiado en ninguna universidad que le enseñaran eso. Cogió la piedra, ¡pum!, se lo bajó. Un solo joven, flaquito, delgadito, hasta bonito, dice la Biblia que era hermoso. Se lo bajó. ¿Con qué? Con una piedra. ¿Eso era lógico para bajarse a ese enemigo? No. Pero venga, le pongo otro ejemplo. Imagínese usted 5,000 personas. 5,000 personas, con hijos, suegra, familia, siempre los añadidos, 20,000. 20,000 que alimentar. ¿Cuál fue la estrategia de Dios? Pocos panes, pocos peces. Con eso le dio de comer a 5,000. ¿Eso era lógico? Pero Dios lo ordenó y lo ejecutó así. En una boda de Canaán, un poco de invitados, solo tinajas de agua. ¿Qué faltaba? A eso sí lee, ¿no? Sinvergüenza, eso sí. Le hubiera preguntado los 10 mandamientos, no me dice ni uno. Faltaba vino. ¿Qué hizo Jesús? Agarró el agua, la convirtió en vino. ¿Eso era lógico? No. Lo que quiero decirte con estos ejemplos es que hay momentos donde Dios te tira unas estrategias que, aunque parezcan lógicas, son estrategias de Dios. Mira, las estrategias sin aparentes resultados, sin sentido natural, que no son convencionales, que no tienen lógica ni razón, pero que Dios te las ha dado para alcanzar objetivos extraordinarios, hay que obedecerlas en silencio, porque si lo haces, Dios se va a glorificar. Hazlo. ¿Usted cree que alguien me entendió a mí hace 10 años que yo venía dando lora con esto de los principios bíblicos, de la cosmovisión, nadie? Mi esposa decía que yo era un loco, mi familia, nadie me cree. Que viaje y por un lado y por el otro y todo el mundo como este man, ¿qué pasó? Se enloqueció, se chifló. Pero yo sabía, Miguel sí me creía, era flaquito Miguel en esa época. Miguel sí me acompañaba allá con un piano a enseñarle un poco de gente allá la responsabilidad bíblica para que no pasara lo que está pasando. Porque hay momentos donde Dios te da unas instrucciones
que nadie te va a creer, ni tu familia te la va a creer. Pero escúchame, si es de Dios, haz lo que Dios te va a respaldar. Yo no sé a quién le está hablando el Espíritu Santo de algo que ha estado pensando y que en su propia mente dice, esto está como loco. Yo te digo de parte de Dios, viene de Dios, hazlo. No esperes que ¿usted qué cree que dijeron de Noé cuando empezó a armar el arca? No, este está más desquiciado. Nunca habían visto un barco, nunca habían visto el diluvio. Pero a veces el acto profético más poderoso no es razonar, es caminar en fe confiando en que lo que Dios prometió, aunque nuestros ojos no lo vean, nos lo va a entregar. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? ¿Están listos para hacerlo o no? Yo quiero empujarte a que lo hagas. Yo quiero empujarte a que te ensanches. Yo quiero empujarte a que conquistes. Yo quiero empujarte a que toques una puerta. Yo quiero empujarte a que cambies tu forma de hablar, a que cambies tu forma de actuar, a que cambies tu forma de relacionarte con los demás, porque la fe de Dios a partir de esta reunión va a crecer en ti para oír las estrategias de Dios. Tienes que estar preparado para nuevas estrategias que Dios va a entregarte para en tu empresa, para tu familia, para tu red, estrategias que vienen del corazón de Dios. Yo te digo algo, no las razones, obedécelas. Dios te va a mostrar un producto, Dios te va a mostrar una estrategia de comercialización, Dios te va a mostrar un curso que tienes que hacer, Dios te va a mostrar algo que vas a ver. Y tú dices, venga, pero esto sí, créale a Dios, hijo, créale. No se ponga ahí a pensar, a razonar. No. Esa inspiración. Si tienes una vida devocional, si tienes una vida relacional, si lees la palabra, eso viene de Dios. Y ahí es donde tú tienes que tratar. Y te felicito por venir el domingo, pero te inspiro a que vengas el martes a orar a las 5 de la mañana. Pero te inspiro a que vayas a un grupo de enlace, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Lo que quiere decir que el nivel de fe que yo tengo es proporcional al nivel de palabra que yo puedo oír constantemente. Y si tú tanqueas tu carro únicamente un día y no lo vuelves a tanquear sino a los 15 días, se te vara. Con el domingo no es suficiente. Es muy importante que sigas viniendo el domingo, pero nútrete más de palabra. Entra al canal de YouTube, Dios está formando un pueblo. Mira la serie del fruto del Espíritu, mira la serie de la fe, mira la serie de los mandamientos. Escucha, ora, ayuna, medita, escribe lo que Dios te va a decir en los próximos días. Cree que eso es de Dios, camina por fe, porque lo que Dios necesita es que marches, porque Él te va a respaldar. Lo tercero que tienes que hacer es entender que las estrategias de fe deben ser lideradas por personas sensibles a lo espiritual. Diga conmigo, sensibilidad espiritual. Yo sueño con ver ingenieros llenos del Espíritu Santo, de ayuno, de oración, que reciban los proyectos de Dios. Yo sueño con ver empresarios, bueno, ya en mi equipo hay unos, llenos del Espíritu Santo, de ayuno, de oración, que no ponen un recurso donde ellos creen ni donde oyen, sino donde Dios les dice. Yo sueño con ver abogados, emprendedores, gobernantes, llenos del Espíritu Santo, de ayuno, de oración, que puedan hacer no lo que todo el mundo hace, sino lo que Dios dice. Pero para eso se necesita una sensibilidad espiritual. Y quiero inspirarte a que fortalezcas tus disciplinas espirituales. El ayuno, la oración, la adoración, la alabanza. Eso parece que no tiene sentido, parece que es poco ridículo, pero mira que en la historia bíblica había una amenaza contra Josafat por parte de enemigos acérrimos de Israel, como los amonitas y los moabitas. Y el rey, un poco asustado, normalmente fue y buscó a Dios, se humilló, proclamó ayuno. Diga conmigo, ayuno. Y Dios le dio la estrategia. Diga conmigo, estrategia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dile al que está a tu lado, hay una estrategia de Dios. Y usted tiene que estar listo, porque le van a decir loco,
Le van a decir loco. Pero cuando usted vea que le pegó, todos van a querer estar con ese loco. Cuando ya vea, oiga, si tenía razón, oiga, hermano, Dios lo bendiga. Usted sabe que yo he llorado toda la vida por usted, ¿no? Ay, que yo lo amo en el Señor, ¿no? Josafat asustado. Segundo libro de Crónicas 20, versículo 4. Y se reunieron todos los de... no, el 3. Entonces él tuvo temor. Uno le puede dar temor. ¿Por qué? Pues porque venían los amonitas, los moabitas, ¿verdad? Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Me pasó algo el viernes curioso. Yo normalmente ayuno los primeros días del mes. Pero como el viernes teníamos un par de eventos del tema de libertad religiosa. En la noche teníamos campamento. El sábado tenía que predicar la paternidad en el campamento de las mujeres. Tenía que venir a la sesión del consejo de la Comisión de Hacienda. Después tenía que salir a un congreso de hombres, dar 2 prédicas y ya regresar a casa y venir hoy aquí domingo, predicar en las 2 sesiones y después salir a la marcha para la Jesús y en la noche viajar al llano a solucionar un problema de las iglesias. Entonces yo dije, no, tengo mucho reto, mejor voy a fortalecerme y no voy a ayunar. Ayuno la siguiente semana. El Espíritu de Dios me dice, ayuna. Y sí, pero no es sano que yo ayune en plena guerra. Ayuna. Diga conmigo, sensibilidad. Entré en ayuno sin preguntar. Después de que entré en ayuno, empecé a entender que el ayuno era porque no solo Dios iba a librar batalla, sino porque había algo que yo tenía que proteger y blindar. ¿Cuántos están entendiendo? Mira, hay instrucciones que Dios te da que tienen que tener la sensibilidad tuya para ejecutarlas. Cuando llegué a la iglesia, la pastora Araceli, un poco impactronada, dejaron una brujería aquí, pastor. En efecto, una cruz amarrada con un poco de monedas. La tiraron ahí en la parte de atrás. Si quieres, dile que puede hablar afuera. Está distrayendo toda la iglesia. Cuando vimos eso, tranquilo hermano, es para que permitas, tranquilo, no te preocupes, pero guarda silencio porque no dejas concentrar a la gente. Cuando llegamos y vimos esa brujería, yo dije, Señor, esto es un ataque contra el encuentro. Y vamos saliendo 70 mujeres. Y con todo el resto de mujeres, ¿cuántos eran? Por ahí unos 100, creo yo. 100 personas. En 90. El Señor me dice, la razón por la cual te hice entrar en ayuno es porque había un ataque de muerte contra ese encuentro. El Espíritu me dice, agarra sal, agarra aceite, toma vino, que represente la sal, la palabra, el aceite, la unción, vino, la sangre del cordero. Blinda el territorio porque hay chamanes que están atacándote. Haz unos orificios, haz una proclamación de la palabra, destruye todo diseño de las tinieblas y con el gobierno apostólico que hay sobre tu vida, destruye la muerte que viene contra ti. Si usted no es sensible, lo muerde la vaca y ni cuenta se dio. Y yo con unos huevitos que me hace aquí la sierva, que eso le pone tibios, le pone queso parmesano, arepita tostada blanca, servidos. Claro, hay momentos donde si tú no eres sensible, la muerte te puede sorprender. Después llegué a la capacitación. Se me olvidó decir que el sábado tuvimos una capacitación de 300 intercesores para una toma profética que vamos a hacer de la ciudad. Cuando llegué, vino un profeta de esos profetas extraños y me dijo, hay 4 ángeles detrás de ti, pero hay un atentado de muerte contra tu vida. Ten cuidado porque hoy se renueva. Pero yo ya sabía que el atentado de muerte yo ya lo había derribado ayer. ¿Cuántos están entendiendo? Si tú no eres sensible ante lo que Dios quiere hacer,
te vuelves insensible ante lo que Satanás sí quiere hacer. ¿Me entendieron eso? Ahí es donde tú necesitas entender que orar no es una opción, es una necesidad. Porque cada día de tu vida tú libras una batalla. Cada día de tu vida, si tú supieras la cantidad de demonios que trabajan para destruirte, porque Juan capítulo 10 versículo 10 dice que Satanás vino a 3 cosas: robar, matar y destruir. Si tú no estás afilado en la sensibilidad, que es el tercer punto, mira, diga conmigo, sensible a lo espiritual, el enemigo te puede sorprender. La conquista de Jericó exigía sacerdotes. Habían sacerdotes que tenían que estar dirigidos por la presencia de Dios, porque lo que iba a tumbar las murallas no era la fuerza militar, era la presencia de Dios. Lo que te estoy tratando de decir es que el objetivo que vas a lograr, porque yo profetizo en el nombre de Jesús que vas a lograr ese objetivo, y siento un mover de Dios muy fuerte. Aquí hay gente que no sé, vinieron por primera vez, empresarios, líderes, emprendedores. Quiero que reciban esto de parte de Dios. Dios los va a respaldar. Dios está con ustedes, pero necesitan palabra y presencia de Dios. La clave es tener palabra y presencia de Dios. Diga conmigo, palabra y presencia de Dios. Por eso le digo a los pastores, ministros, líderes, coordinadores juveniles: hay que caminar con el arca y hay que tocar la trompeta. Las bocinas no eran de plata, eran cuernos de carnero, no eran ni siquiera así esta belleza de saxo como el que toca armónicamente y magistralmente el maestro. No eran ni las trompetas que toca el ministro Nelson, nada de eso. Era una improvisación dirigida por Dios, poco convencional, que tenía un sonido de guerra, lo que debilitó el muro de contención. Y lo que quiero decirte con esto es que hay un principio para ver el poder de Dios: en la debilidad Dios se fortalece. ¿Sabes por qué Pablo decía, cuando hablaba de su aguijón, que había pedido varias veces que lo quitara de ahí, y Dios le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Y es que cuando hay debilidad nuestra, por eso es tan poderoso el ayuno, Dios fluye, Dios actúa, Dios interviene, Dios hace. Es más sencillo de lo que piensas. Escúchame, iglesia, Dios está formando un pueblo. Las murallas que detienen la conquista en tu vida se van a derribar con la sensibilidad espiritual que te permitan pelear con la palabra y la presencia de Dios. Mira, cuando Josafat tuvo miedo, pregonó ayuno, y vino la estrategia. Diga conmigo, hoy viene la estrategia. Segundo libro de Crónicas 20:15. Se levantó la palabra y le dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué recibió él? Diga conmigo, la palabra. ¿Qué recibió Josafat? ¿Es suficiente la palabra? La palabra es muy importante, pero además de palabra necesitas también la presencia. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se inclinó, hizo que todo Judá y todo Jerusalén se postraran delante de Jehová, y levantaron a los levitas, a los hijos de Coat, los de Coré, para alabar a Dios. Y cuando ellos se levantaron, ya había, diga conmigo, ya había una palabra, faltaba la presencia. Y cuando empezaron a adorar a Dios, mire lo que dice la Biblia: empezaron a tocar, empezaron a exaltar, empezaron a glorificar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué pasó? 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué provocó la alabanza? Diga conmigo, la presencia. Que había una palabra. ¿Qué faltaba? ¿Había una qué? ¿Qué faltaba? Y cuando vino la adoración, dice la Biblia que las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos a los otros por causa de la presencia
de Dios. Porque tienes que entender que hay objetivos que no se derriban únicamente con la palabra. Se necesita la presencia de Dios. Déjame decirte algo. Nunca subestimes los actos de fe que vas a hacer. Ir a mirar esa casa por fe. Ir a mirar ese proyecto por fe. Siéntate a negociar. Habla como si tuvieras plata. ¿Cuánto vale eso? ¿En cuánto lo deja? ¿Se lo puedo pagar a plazo de guaca? Pero hable serio. Parece ilógico usted ir a comprar sin plata. Pues yo soy un rey lógico porque todo lo que tengo en mi vida ha sido sin plata. Todo. Vaya, siéntese, negocie, haga el asunto, concrete lo que tenga que concretar. ¿Por qué? Porque es que usted lo único que necesita es una palabra y la presencia de Dios. Si está la palabra y la presencia de Dios, Dios te va a respaldar, Dios te va a glorificar. Yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que en los próximos días una palabra y la presencia va a abrir puertas, va a hacer milagros, señales, prodigios. Hay una puerta que se va a abrir a favor de tu casa, hay una puerta que se va a abrir a favor de tu empresa, hay una empresa que va a salir de lo nacional a lo internacional, hay un producto que se va a posicionar, hay algo que va a hacer Dios a través de ti. ¿Por qué? Porque recibes una palabra, más la presencia, y los muros de contención se derribarán. Lo que hoy rodeas con oración, mañana por la fe lo conquistarás. No es suficiente orar. No. Hay gente que ora y ora y ora y ora. Ok, ahora marcha. Póngase de pie. Espíritu Santo de Dios, ¿están listos para derribar murallas? Póngale nombre a esa muralla. Póngale un nombre. ¿Qué nombre le quiere poner? Familia, economía, deudas, enfermedad, como quiera ponerle. Bueno, quiero decirte algo. Dios ya te lo entregó. ¿Está claro? Si usted no se convence de esto, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Hay una palabra de Dios. Dios ya te lo entregó. ¿Listo? Como sabes que ya Dios te lo entregó, ahora que necesitas la estrategia. La marcha de hoy es una estrategia, porque este país lo vamos a recuperar. En el nombre de Jesús lo vamos a recuperar. Nos gobiernan una vez más los que nos están gobernando y los perdemos. Por eso no lo vamos a perder. En el nombre de Cristo Jesús. No voy a ser un pastor tradicional que le da pena sentar posturas de fe teniendo miedo a que la gente se vaya. Porque yo lo que creo es que lo que yo debo hacer desde acá es mostrar lo que la palabra dice que es correcto y lo que la palabra dice que no es correcto. No es más. Y creo que la batalla y la victoria Dios se la ha entregado a la iglesia. A la iglesia. ¿Vamos a derribarlo o no? Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.